Hola, muy buenas y sean bienvenidos de nuevo a este canal. En el video de hoy voy a mostrarles tres librerías muy útiles para quienes quieren utilizar Python en el análisis estructural. Como ya saben, en este canal hemos explorado algunas de las funcionalidades más básicas que tiene la librería OpenSys. Sin embargo, existen muchas otras librerías muy útiles que también pueden emplearse para el análisis estructural básico, el análisis de estructuras hiperestáticas, planas o espaciales. Así que en este video les mostraré las tres librerías más conocidas, más importantes que ustedes pueden utilizar para este propósito. Así que bueno, en primer lugar, veremos esta librería es AnaStruct, que tal y como ven ahí en la imagen que he puesto, es una librería que a diferencia de las otras contiene un módulo de visualización de gráficas bastante bueno. Quienes ya conocen OpenSys sabrán que la interfaz que tiene OpenSys para la parte gráfica no es tan buena realmente. O sea, si bien ambas librerías emplean Matplotlib, como ven, Anastruct la tiene muchísimo más refinada, más detallada, podríamos decir, el módulo de visualización de gráficos. Es decir, aquí tenemos la parte de asignación de cargas, los momentos flectores, las deformaciones y los diagramas de cargas axiales. A diferencia de OpenSys, esta librería es bastante simple. Es de hecho una librería orientada a estudiantes y esta librería es muy útil para aprender los fundamentos de, qué sé yo, cualquier asignatura relacionada con el análisis matricial de estructuras, con el análisis estructural. Entonces, esta librería yo la recomiendo bastante y es bastante fácil de utilizar a diferencia de las otras. La siguiente que veremos en este video es PyNite. De esta no había hablado antes, pero PyNite es una librería que, bueno, al igual que Anastruct, también mantiene su grado de simplicidad, pero con la diferencia de que PyNite es una librería más grande, más potente en algunos otros ámbitos. Por ejemplo, PyNite tiene unas gráficas interactivas, también tiene la capacidad de generar estructuras tridimensionales, a diferencia de Anastruct, la cual solo se centra en las bidimensionales. Y PyNet, en lo personal, es mi favorita de las tres que vamos a ver, porque PyNet, si bien PyNet es insuficiente para realizar un análisis estructural completo de una estructura en la práctica, a pesar de eso, tiene unas capacidades muy interesantes. También tiene capacidades para realizar un análisis modal. Tiene la capacidad, por ejemplo, de crear elementos finitos. Pero bueno, lo que a mí me gusta personalmente de PyNet es que es mucho más simple y no tiene tantas funcionalidades como si tiene OpenSys. OpenSys ya la conocerán muchos, pero quienes no la conozcan, es la librería más grande en este ámbito del análisis estructural. ¿Por qué? Porque contiene una cantidad inmensa de funcionalidades más allá del análisis de estructuras hiperestáticas. Es decir, OpenSys permite realizar análisis con elementos finitos en el ámbito no lineal, permite hacer modelaciones complejas, permite hacer el análisis tiempo-historia no lineal, pushover, y en definitiva tiene una cantidad inmensa de funcionalidades que son muy útiles en el campo de la investigación. Realmente OpenSys inclusive es más potente que los propios software de la empresa CSI Computers, porque OpenSys, bueno, al no contener una interfaz gráfica, al ser simplemente un programa que debe ejecutarse mediante código, tiene la capacidad de ser mucho más personalizable. Eso quiere decir que para ciertos casos puntuales, dentro del campo de la investigación, en donde se quiera realizar simulaciones bastante complejas, de materiales, de simulación de colapso y algunas cosas muy avanzadas en el ámbito estructural, pues OpenSys es quizás la única herramienta que les permite llegar a realizar ese tipo de simulaciones, ya que el ETABS y el SAP 2000 en realidad son software diseñados para el uso práctico. OpenSys también puede emplearse en el uso práctico, pero es una librería mucho más avanzada que eso. Y muchas de las funcionalidades que tiene OpenSys no las tiene ni el SAP 2000 ni el ETABS, porque son funcionalidades muy complejas. Entonces, en definitiva, estas son las tres más conocidas. Quería presentárselas aquí en primera instancia y ya vamos a ver un ejemplo de cómo se puede utilizar. Muy bien, entonces aquí abriendo el Visual Studio Code, como ven, yo tengo tres ejemplos. Un ejemplo de Anastruct, uno de PyNite y uno de OpenSys. Entonces, como ven, el más simple de todos, este es Anastruct. Simplemente para instalarlo colocan pip install Anastruct, se instala.
Y lo bello de esta librería es lo fácil que es utilizarlo. Tal como ven, no se necesitan tantas líneas de código como en los otros programas. Entonces, en una fase inicial importamos la librería y su funcionalidad específica, la clase que va a instanciar toda la estructura. Luego añadimos elementos, columna, viga, especificamos los apoyos, las cargas que serán aplicadas y lo siguiente sería resolver. Con estas líneas es suficiente para ejecutar una estructura. Luego de ahí los resultados puedo colocar mostrar estructura, mostrar diagramas de momentos, diagramas de cortante y desplazamientos. Bending moment, shear force, displacement. Por último, he colocado unos comandos adicionales para que nos muestre pues los desplazamientos nodales y los resultados de los elementos. Entonces voy a ejecutar todo esto. Y como vemos, esta es la estructura que se ha generado. Tal y como ven, una estructura simple hecha con dos elementos nada más. Entonces, tal y como les había mencionado, pues que se muestre la estructura, momentos, cortantes y desplazamientos. Estructura, momentos, cortante y desplazamiento. Entonces, ¿dónde estaría colocada la carga? Entonces nos dirigimos de aquí donde está en cargas. Entonces, SS es el objeto que instanció la estructura completa. QLoad es el método para asignar carga. ¿A qué elemento le estamos asignando la carga? Al elemento 2. Y el Q es una carga distribuida, tal y como he colocado aquí en el comentario. Entonces, la carga distribuida vendría siendo menos 10, qué sé yo, kilonewtons por metro o newtons por metro. Bueno, eso ya dependería ya de cómo ustedes se contemplen las unidades. Claro que hay una diferencia clave que tiene esta librería con el resto de las dos otras. Es que ustedes, pues, los parámetros de entrada de la instanciación de la estructura tienen que ser el módulo de elasticidad por área y el módulo de elasticidad por la inercia de forma directa. Entonces, esto se centra meramente en el análisis matemático de la estructura. Entonces, no nos vamos a centrar en detalles tales como detallar tipo de sección ni nada de eso. Eso ustedes lo podrían hacer aparte. Pero bueno, en definitiva, como ven, es fácil de implementar y es bastante simple en general. Bueno, al final, como he colocado que obtener desplazamientos y resultados, es declarando estos métodos, está entregando mediante el método getNodeDisplacements obtener desplazamientos nodales y el otro es obtener resultados de elementos. Entonces, ¿por qué se nos entrega así? Porque lo que está colocando al final el objeto es el método return que nos va a devolver un diccionario y va a ser, como vemos, el método lo que va a entregar son los desplazamientos de todos los nodos. ¿Cuántos nodos tenemos? 3. Entonces, va a colocarlos en orden, ¿no? Tenemos el ID1, el nodo 1, desplazamiento UX, UY y el desplazamiento, bueno, no sería desplazamiento, sino sería el giro en Z. Por eso colocan phi z. Pero como el nodo 1 es el nodo en la base, entonces los tres valores valen 0. El nodo 2 vendría siendo este de acá arriba. Entonces el desplazamiento X 0.125, inclusive aquí lo marca. Luego en Y 0.00952 en negativo. Y el giro es de 0.06 radianes. Luego en el nodo 3 el resto de variables. Y bueno, lo mismo finalmente acá con los elementos, lo va mostrando de esta forma. Visualmente no es atractivo esto, pero bueno, en definitiva así es como funciona. Es muy fácil de hacerlo. Entonces, si ustedes quieren adentrarse más en las funcionalidades que tiene, yo voy al navegador y como ven, yo tengo abierta aquí toda la documentación de la librería, la forma de instalar. ¿Cómo instalarlo? Bueno, estos comandos son para colocarlos en el PowerShell. Pero bueno, de todas maneras pueden colocar simplemente pip install anastruct en el Jupyter y se les instalan igualmente. ¿Cómo empezar? Entonces aquí les explica cuál es la clase para generar la estructura, ¿no? Entonces al inicio, ¿cuál es el nombre de la clase? Se llama anastruct fem system elements. Entonces, bueno, para declararla simplemente habría que colocar system elements y todo lo demás son parámetros que ustedes pueden ir poniendo, pero si es que no lo colocan estarían esos valores por defecto. Ya saben, estos serían las variables que tendrían que contemplar e inclusive aquí les dice el tipo de variables, si es una tupla, un diccionario o un set. Aquí les muestra algunos ejemplos de cómo emplearlo, bastante fácil y bueno.
También tienen los métodos para añadir elementos en la clase de estructura, soportes, cargas, cómo plotear. Y como es una librería en realidad bastante sencilla, es muy fácil de entenderla. Todos los métodos están ahí explicados bastante fácil. Inclusive si ustedes quieren agregarle funcionalidades, podrían dirigirse al repositorio de GitHub y aquí estarían pues el código fuente de la librería. Entonces aquí está la documentación, ejemplos, imágenes. Entonces si quieren meterse directo a fondo en las funcionalidades, se dirigen aquí donde dice FEM, Finite Element Method, y podrían meterse aquí a Node y cómo funciona la clase nodo, que es una interdependencia seguramente de la clase system. Y bueno, realmente el código fuente obviamente siempre va a ser muy grande, tiene un montón de controles de errores. Pero bueno, ustedes si es que les gustaría adentrarse y entender cómo funciona, podrían usar algunas herramientas de inteligencia artificial para que así ustedes puedan ir entendiendo para qué sirve cada cosa, ¿no? Y así ustedes, eso les permitiría añadir funcionalidades, cambiar cosas, lo que ustedes quieran. Otra forma muy interesante de conocer los métodos que contiene la clase System Elements es empleando el comando dir, que es un comando para leer básicamente como si fuese un directorio todos los métodos y variables internas de una clase. Entonces, como nosotros ya instanciamos la clase System Elements y le asignamos al objeto SS, entonces coloco dir s y al ejecutarse se muestra todos los métodos que contiene. Entonces, tal y como ven, las variables, estos de aquí, las clases y bueno, básicamente todo lo que nos podría llegar a interesar, los métodos internos. Entonces ustedes pueden ir leyendo lo que contiene y así sabrán básicamente todo lo que ustedes pueden realizar con el objeto SS, que es el objeto con el que se está creando todo esto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese acceder a la matriz de rigidez de la estructura, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que buscar aquí cuál es la matriz de rigidez, me voy acá al final y están soportes y por ejemplo aquí dice System Matrix. Entonces sí que podemos acceder a eso. Entonces abro una celda de código y coloco print ss.systemMatrix, aquí se lo pone, pongo ejecutar y esta sería la matriz de rigidez de esta estructura chiquita de dos elementos. Pero bueno, yo no la quiero ver así plasmada de esa forma porque no entiendo muy bien, entonces voy a utilizar pandas simple y llanamente. Aquí coloco display. Aquí coloco pandas.dataframe. Cierro todo. Y ahora sí se me muestra en un cuadro. Aquí como ven es una matriz de 9×9. ¿Por qué 9×9? Porque bueno, tenemos... en principio tenemos 9 grados de libertad. 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. Que estos son restringidos. Pero bueno, ya dependiendo de cómo está programado esto, pues tal vez esta es una matriz de rigidez ampliada con los grados de libertad restringidos. Entonces por eso me sale de 9×9, aunque dependiendo de cómo esté codificado por dentro, podría, en algunos casos podría ser de 6×6. Pero bueno, eso es para mostrarles en definitiva cómo utilizarla, que es muy fácil y bastante útil. Lo que sigue es la biblioteca PyNite. Aquí el ejemplo se vuelve un poco más largo porque la estructura que yo generé fue más grande. Pero en definitiva, la explicación que ustedes deben llevarse a fin de cuentas es la misma. Ustedes, todas estas tres librerías tienen el sistema de funcionalidades bastante similar. Deben instanciar la clase que contiene toda la estructura al inicio y luego tienen que añadir nodos y elementos a esa clase que se instanció al inicio, o mejor dicho, al objeto que se instanció al inicio con la clase que en este caso ya no sería System Elements, sino sería FEM Model 3D. Como estoy generando una estructura tridimensional, entonces se incrementa el número de nodos, se incrementa el número de elementos. Estas son columnas, estas son vigas en la dirección X, vigas en la dirección Z. También puedo añadir las cargas distribuidas. Inclusive aquí, como ven, he colocado un sismo simplificado en los nodos superiores para la dirección FX. Bueno, eso lo podrían investigar ya más a fondo en la documentación. Puedo añadir incluso combinaciones de carga, añadir además de la carga muerta que ya está añadida aquí, puedo añadir la carga viva y una carga E de sismo
Y lo que me gusta, por eso esta es mi preferida, porque esta sí tiene funcionalidades bastante amplias en general, pero además no es tan complicada de utilizar como si lo es OpenSys. Es decir, ya la parte de análisis simplemente colocan Analyze, de hecho está puesto dos veces, podría borrar aquí. Entonces colocan simplemente modelo analyze. Recuerden que modelo es el objeto que contiene toda la estructura. Entonces le coloco el método analizar a la estructura y con eso se realiza todo el análisis. Ya lo demás que coloco aquí simplemente son los comandos para que se muestren los resultados. Aquí, por otro lado, en esta celda he colocado unos comandos para que se grafique básicamente. Entonces, voy a ejecutar todo simplemente para mostrarles. Entonces se va ejecutando. Entonces al colocar ejecutar, como vemos aquí se ha mostrado las estadísticas que he colocado, por ejemplo, aquí en Analyze. Muy seguramente uno de los comandos es que se muestre esta tabla. Chequeo de la estática y aquí nos muestra la matriz de rigidez. ¿Por qué se muestra? Porque yo he colocado aquí el comando K, que se imprima K, que es de la matriz de rigidez global del sistema. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues tengo el objeto y tengo la variable K, que es la matriz de rigidez global, pero como el modelo genera dos estructuras de datos diferentes para diferentes combinaciones, entonces hay que especificar el tipo de combinación que estoy agregando, es decir, el 1, coloqué toArray para que se convierta directamente en un arreglo y no se convierta en un diccionario, y así es esto es lo que me sale. Y claro, entonces aquí, bueno, aquí se muestra que está ejecutando, pero es que en realidad ya se ha abierto aquí, como ven, la ventana del ploteo de la estructura. Es una estructura tridimensional, tal y como ven. Voy a ampliarla. Y esto es lo que me gusta de esta librería, que podemos interactuar con la estructura. Entonces esta es muy potente. Ustedes pueden hacer un edificio aquí y revisar el modelo de esta forma. Por la forma en la que se está ejecutando, que parece ser que no es con Matplotlib, se abre una ventana aparte. Entonces si quisiera, por ejemplo, eh, ver el resto de cosas, tendría que cerrar esto. Se libera espacio en la memoria y se ve el siguiente diagrama, que es el diagrama de momentos, que es lo que también puse para graficar, para plotear, ¿no? Entonces aquí nos muestra columna 1, 2, 3, 4, los nodos por numeración, las cargas asignadas y las reacciones de momento en vigas y columnas. Eso me gusta de esta librería PyNate. A pesar de que no tiene funcionalidades avanzadas en el ámbito de la dinámica y la no linealidad estructural, es muy potente de todas maneras. Por ejemplo, aquí se fijan, yo ya he colocado todos los comandos, por ejemplo, dir modelo, dirección de modelo, entonces tal y como hice con el anterior. Aquí se me muestra pues todas las variables y los métodos dentro de la librería. Estos son métodos que ustedes pueden emplear con la clase del FM, Model 3D me parece que se llamaba. Y las variables, entonces esta variable D es del vector de desplazamientos de la estructura. El K si es el K global, el KG debe ser algún tipo de matriz de rigidez específica para efectos de segundo orden. El KM debe ser la matriz de masas. No, perdón. LM es la matriz de masas. Esta debe tener algún tipo de relación. O debe tratarse de una matriz de rigidez simplificada para el análisis dinámico. El P, el vector de fuerzas. Y bueno, y el resto de cosas son métodos que ustedes pueden emplear. Y claro, bueno, eso puede parecer un poco abrumador, pero de todas maneras, cuando ustedes entienden cómo funciona la programación orientada a objetos, específicamente en Python sobre todo, esto se les hace mucho más intuitivo. Y bueno, el resto de cosas son los desplazamientos y efectos de la estructura en sí. Es la que a mí más me gusta de todas, e inclusive yo puedo colocar en secciones con nombres que yo le coloque. Por ejemplo, este tiene el nombre IP270 con el área y los parámetros de una IP270 que lo he colocado acá. Y de esa manera, pues yo puedo ampliar esto, puedo utilizarlo para realizar algoritmos de optimización estructural y cosas muy avanzadas. Y con lo fácil de usar, pues se vuelve algo muy potente y muy escalable. Y bueno, antes de terminar con el video, veamos un ejemplo que tengo aquí con OpenSys. Ya saben que para visualizar en OpenSys
hay que importar una librería aparte que se llama opsvis. Y bueno, así es la forma correcta si queremos crear cualquier código. La diferencia que tiene OpenSys con el resto de librerías es que en lugar de instanciar una clase estructura, pues se debe instanciar todo el programa en sí. Entonces por eso, en vez de instanciar la clase estructura y declarar los métodos a través de eso, realmente todos los métodos funcionan de forma directa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que, bueno, la estructura de código es muchísimo más compleja en OpenSys. La cantidad de funcionalidades que tiene es súper amplia. Entonces yo voy a ejecutar este modelo para que vean cómo funciona. Entonces aquí salen desplazamientos de nodos superiores, reacciones de apoyo. Bueno, esto es básicamente la misma estructura que coloqué aquí en el Pinate. Pero bueno, aquí de hecho tiene un problema que está rotado en un sentido que no me gusta, pero bueno. Pero bueno, simplemente para mostrarles cuál es la diferencia, como les decía, es que aquí en lugar de inicializar el programa declarando un objeto, pues directamente el objeto que inicializa todo el programa es la clase OpenSys de OpenSysPy. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para mostrarles cómo funciona, pues podré colocar dir ops y al ejecutarse, pues aquí se muestran todas las funcionalidades internas de la clase OPS. Como ven, son muchas y realmente esta estructura de código es ligeramente distinta a las otras. Es decir, todos los métodos deben declararse de forma directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiese extraer la matriz de rigidez de esta estructura utilizando el OpenSys, pues es un poquito más complicado. Pues, por ejemplo, aquí únicamente podrían extraer la matriz de rigidez si es que en OPS System colocan full general. Y aquí el comando para extraer la matriz de rigidez tendría print A, OPS print A, y deben colocarlo justo después de OPS analyze. Entonces yo al ejecutar todo, esta sería la matriz de rigidez de este sistema. Y claro, como tenemos 4 por 12, tendríamos 48 grados de libertad. Esto sería una matriz de 48 por 48. De hecho, aquí también la podría extraer. No, pero sí tengo aquí. Es decir, aquí lo que podría hacer para mostrárselos, al igual que hice en Anastruct, voy a colocar import pandas. Y aquí display pandas.dataframe. Y esta sería la matriz de rigidez de esta estructura tridimensional que vemos aquí. Como ven, la interacción con las variables en las otras librerías es muchísimo más fácil. Esa es la ventaja que tenemos con OpenSys, que como OpenSys se trata de una librería cuyo motor de resolución de ecuaciones y matrices se encuentra dentro de un archivo compilado en C. Entonces, sí es un poquito más complicado que las otras, es decir, no tenemos una facilidad de acceso tan amplia a las variables internas y a los métodos, y eso es lo que hace que, bueno, pueden extraer las cosas, pero tienen que investigar muy a fondo cómo hacerlo. Cosa que no pasa en las otras librerías, muchísimo más fácil. Simplemente colocando dir el nombre de la clase, pues obtienen básicamente todas las funcionalidades y todo lo que pueden extraer dentro de la clase. Y eso lo vuelve mucho más fácil para desarrolladores. Así que bueno, en definitiva esas eran las tres librerías que quería mostrarles. Pues como ven, todas tienen sus ventajas y desventajas. Si ustedes son ingenieros súper avanzados y con maestría y que se dedican al ámbito de la investigación o que realizan proyectos de alto grado de complejidad, pues en ese caso deben aprender a manejar bien OpenSys, porque OpenSys es la librería que permite las simulaciones más avanzadas, más complejas, pero la curva de aprendizaje por otro lado es muy alta. Mi favorita personalmente es PyNite, como les decía. PyNite es un equilibrio, no es ni tan complejo como OpenSys, pero sí que tiene unas funcionalidades más amplias, más avanzadas que al menos que Anastruct. Por otro lado, Anastruct es la más simple de todas. Esta sí es para estudiantes de ingeniería civil, estudiantes de grado que están recién empezando en el mundo de la programación, empezando en el mundo de las estructuras y qué sé yo, están desarrollando su propio algoritmo y quieren hacer una comprobación de datos, pues esta es la librería más fácil de usar. Añadir elementos, de hecho ni siquiera hay una clase de nodos, sino que directamente añaden elementos con
la ubicación de los nodos directamente colocada ahí, apoyos, cargas de análisis y listo. Así que bueno, en definitiva eso sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Con esto me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.